Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual es el siguiente. El plano x, y, z igual a 1 corta el cilindro circular x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en una elipse. Determinar los puntos sobre dicha elipse que están más cercanos y más lejanos al punto 0,0 del espacio. En otras palabras, queremos encontrar la distancia máxima y mínima de los puntos sobre la elipse al punto 0,0. Entonces, para ello, vamos a aplicar, usaremos multiplicadores de Lagrange con dos condiciones o restricciones. ¿Está bien? Es decir, debemos resolver un sistema de la forma gradiente de f en el punto x, y, z, puesto que aquí tenemos tres variables, igual a lambda veces el gradiente de g, donde g es una de las restricciones, más mu veces el gradiente de h de x, y, z, donde h es la otra restricción. Además de eso, debemos igualar a la función restricción a una constante, del mismo modo que la otra restricción también la igualamos a una constante, digamos c. Es decir, debemos resolver un sistema de este estilo. Bien, entonces, si somos observadores, podemos ver que no tenemos cuál es la función a minimizar o a maximizar explícitamente, pero la podemos obtener. Entonces, la función a minimizar y maximizar será la siguiente. La función f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, puesto que esta función, note que esta función f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a la distancia al cuadrado de cualquier punto P al punto origen, que es igual a la raíz cuadrada, si recordemos la distancia entre puntos, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Entonces, vamos a trabajar, en vez de con la función distancia al cuadrado, vamos a llamarla f. Simplemente es un cambio de notación. Bien, entonces también debemos establecer de manera clara quiénes son las funciones f y g, pero eso lo vamos a hacer en una nueva página. Entonces, así sean, a ver, tenemos f de x, y, z, la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Vamos a decir que la función g de x, y, z será el plano x más y más z igual a 1. Y diremos que h de x, y, z será el cilindro. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular derivadas parciales. Calculemos las derivadas parciales de todas las funciones, ¿no? Entonces vamos a iniciar la derivada parcial respecto a x de la función f será 2x, la derivada parcial respecto a y de la función f será 2y, y la derivada parcial respecto a z de la función, a ver, son de tres variables, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una pequeña corrección. A ver, un momento.
que hacer una corrección antes de continuar para no tener problemas. Que en realidad podemos, a ver, si uno se confunde con esto, puede quitar. Sí, ya estamos asumiendo que son de tres variables, entonces no es necesario escribirlas. Simplemente vamos a escribir sus derivadas. 2x, 2y. Sabemos que son funciones que dependen de tres variables, ¿no? Entonces así nos ahorramos también escritura allí. Entonces, a ver, la derivada parcial respecto a x de la función g es 1. La derivada parcial respecto a y de la función g es 1. Y la derivada parcial respecto a z de la función g es 1. La derivada parcial respecto a x de la función h es 2x, la derivada parcial respecto a y de la función h es 2y, y la derivada parcial respecto a z de la función h es 0, puesto que ella no depende de h. ¿Okay? Entonces, luego, planteando el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? El siguiente. La derivada parcial respecto a x es igual a lambda veces la derivada parcial respecto a x de g más mu veces la derivada parcial respecto a x de h. La derivada parcial respecto a y de f será lambda veces la derivada parcial respecto a y de g más mu veces la derivada parcial respecto a y de h. Y la derivada parcial respecto a z de f es lambda veces la derivada parcial respecto a z de g más mu veces la derivada parcial respecto a z de h, y además de esto igualamos la función g de, aquí sí la escribimos, ¿no? La igualamos a una constante, igualamos la función h a una constante c. Tenemos este sistema de ecuaciones que va a ser equivalente. Observe que ya hemos obtenido las respectivas derivadas parciales, pues simplemente vamos a reemplazar. Nos va a quedar, la primera ecuación será 2x igual a lambda más 2x mu, digamos que esta es la ecuación 1. La segunda ecuación será 2y igual a lambda más 2y mu, ecuación 2. Tendremos 2z igual a lambda más 0 por mu, entonces solamente queda lambda, ¿no? Queda lambda de la ecuación 3. Tenemos el plano x más y más z igual a 1, será nuestra ecuación 4, que es correspondiente a g. Y tenemos el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, correspondiente a la función h, que será nuestra ecuación número 5. Bien, llegados a este punto, ya tenemos ahora que resolver el sistema para encontrar los puntos x, y, z, de tal modo que todas las ecuaciones se resuelvan de manera simultánea con dichos puntos. Y para ello, entonces, vamos a hacer las siguientes observaciones. Que, podemos ver que si z es 0, y mu y lambda es, por ejemplo, bueno, lambda puede ser distinto de 0. Si z es 0, observemos que las ecuaciones 1 y 2 tienen sentido solo si mu es 1. Y por lo tanto debemos considerar el hecho de que o x o y sean distintas de 0 para que las ecuaciones 4 y 5 tengan sentido. Entonces podemos hacer esas observaciones o esas anotaciones en una nueva página. Entonces observemos que note que si z es 0 y mu es 1, entonces de las ecuaciones 1 y 2 tenemos que a ver, que x es distinto de 0 o
que y es distinto de cero. Los dos no pueden ser cero al mismo tiempo. ¿Por qué no pueden ser los dos ceros al mismo tiempo? Porque al ser ya z igual a cero, entonces si x y y son cero, tendríamos el mismo origen. Y pues la idea es que queremos calcular las distancias más lejanas y más cercanas al origen. Es, no tiene sentido considerar el mismo punto, porque la distancia de un punto al mismo es cero. Entonces no tiene sentido en ese caso. ¿Ok? Entonces, bien. Observemos además, bueno, si z es cero, es claro allí que lambda es cero. Por esa razón obtenemos el hecho de que mu tiene que ser 1. ¿Sí? Es claro eso, ¿no? Es claro eso. Es decir, eh, esto podemos justificarlo como ya que, observe que tendríamos 2x igual a, ya que lambda sería 0 y tendríamos que 2x es igual a 2x mu, lo que implica que eh, si mu es 1, entonces x es distinto de 0. Y tendríamos 2y igual a 2y mu, que implica que mu1 implica que x sea o que y sea distinto de 0. Entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? Ahora bien, eh, nosotros podemos suponer si x es distinto de 0, vamos a suponer lo siguiente, supongamos que x es distinto de 0 y que y es 0. Si x es distinto de 0, observe que de, la, de las ecuaciones, de las ecuaciones 4 y 5, tenemos que x más y más z es igual a 1. Esto es equivalente a tener que x debe ser 1. Del mismo modo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 implican que x sea igual a más o menos 1, pero por la ecuación 2, entonces x tiene que ser 1. Bien, x tiene que ser 1. Claramente x no puede ser menos 1. No puede ser x igual menos 1 porque entonces contradice la ecuación 4. Pero la única opción es que x sea 1. Así tenemos el punto 1, 0, 0. Ahora, si y es distinto de 0 y x es 0, similarmente al cálculo anterior, y tiene que ser 1 por las ecuaciones 4 y 5. ¿Sí? Porque por un lado tendríamos que y es 1 y por el otro lado tendríamos que y es más o menos 1. Pero ya y no podría ser negativo puesto que se contradice la ecuación 4. Entonces y tiene que ser 1. Entonces así tenemos el punto 0, 1, 0. ¿Ok? Esto es bajo las hipótesis o bajo la suposición más bien de que z es 0, mu es 1 y viendo qué sucede si consideramos a x distinto de 0 y a y igual a 0 o a y distinto de 0 y a x igual a 0. Pero también puede darse el caso en el que, a ver, por la ecuación 5, perdón, entonces todavía no hemos terminado, simplemente hemos encontrado unos puntos allí y ahora debemos seguir nuestro estudio, ¿no? Entonces, por la ecuación 5, es decir, tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, es posible que x sea igual a y. Entonces, vamos a suponer que x es igual a y. Entonces, supongamos
Supongamos que x es igual a y. ¿Sí? ¿Qué pasa si x es igual a y? Ahora, entonces, si x es igual a y, vamos a ver lo siguiente. Entonces, de la ecuación 3, teníamos que 2z era igual a lambda, ¿cierto? 2z es igual a lambda. Entonces, reemplazando en 1 y 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que 2x es igual a lambda más 2x mu. Es decir, 2x es igual a 2z, que es lambda, por la ecuación 3, más 2x mu. Vamos a decir que lo siguiente, que 2x menos 2x mu es igual a 2z. Es decir, todo esto es equivalente a tener que saco factor común, 2x factor común de 1 menos mu igual a 2z. 2z. Esto es equivalente a decir que x es igual a z sobre 1 menos mu. ¿Sí? Z es igual, x es igual a z sobre 1 menos mu. Similarmente, y es igual a z sobre 1 menos mu. Es fácil hacer el cálculo es completamente análogo si reemplazamos en la ecuación 2. ¿Ok? Entonces observe lo siguiente. Tenemos esta igualdad y tenemos esta igualdad. Aquí debemos suponer, ¿cierto? Debemos suponer que mu es distinto de 1, puesto que si mu fuera 1, eso no tendría sentido. Mu tiene que ser distinto de 1 para que la ecuación pueda tener sentido. ¿Ok? Bueno, entonces ahora observemos que hemos llegado al hecho de que x es igual a z menos 1, x es igual a z entre 1 menos mu y y es igual a z sobre 1 menos mu. Y estamos suponiendo que x es igual a y. A ver, de qué obtenemos de esa suposición. Entonces, a ver. De la ecuación 5, tendríamos que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es equivalente a tener que 2x cuadrado es igual a 1. Es decir, estoy reemplazando, vamos a mostrar el cálculo más. Es muy sencillo, ¿no? Tendríamos x cuadrado más x cuadrado igual a 1, reemplazo a y por x porque son iguales. Entonces tendría 2x cuadrado igual a 1. Entonces equivalente a decir que x cuadrado es igual a un medio, o lo mismo que decir que x es igual a más o menos raíz de un medio, o lo mismo que decir más o menos 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Más o menos 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces tenemos que x es más o menos 1 sobre raíz de 2. A ver, ahora hacemos acá. Tenemos x igual a más o menos 1 sobre raíz de 2, que esto es lo mismo que tener más o menos raíz de 2 entre 2.
Si racionalizamos sin ningún problema. Entonces, como x es igual a y, entonces y también es más o menos raíz de 2. Bien, ahora de la ecuación 4, que no la hemos usado para nada de momento, tenemos que, bueno, en estas segundas suposiciones, tenemos que x más y más z es igual a 1. Pero de aquí tenemos que x más y son lo mismo. Entonces, si x es igual a 2 raíz de 2 igual a y, entonces tenemos que z es igual a 1 menos x menos y. Es decir, z sería igual a 1 menos, a ver, podemos sacar factor común, raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Es decir, que esto será 1 menos raíz de 2 sobre 2. Aquí la escribí al revés, hay que cambiarla, es raíz de 2 sobre 2. 2 sobre raíz de 2 es al revés, es raíz de 2 sobre 2. Todo lo había escrito mal. Raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Y cuando esto se sume, esto va a ser 2 raíz de 2 entre 2. Y eso simplemente da raíz de 2. Entonces 1 menos raíz de 2. Entonces así tenemos el punto. A ver, tenemos el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1 menos raíz de 2. ¿Ok? Y si x es igual a y, pero ahora es en el caso de que es menos raíz de 2 sobre 2 sobre menos raíz de 2 sobre 2 cada uno, ¿no? Porque son iguales. Entonces vamos a obtener que entonces z es igual a 1 menos x menos y, que es lo mismo que tener 1 menos factor común de menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, decir 1 menos menos 2 raíz de 2 entre 2, que va a ser lo mismo que tener 1 más, aquí simplificamos, entonces esto va a ser lo mismo que tener 1 más raíz de 2. Entonces así tenemos el punto menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, 1 más raíz de 2. Entonces ya hemos obtenido, vamos a recopilar nuestra información, ¿cierto? Entonces, en general, sí, en general, hemos obtenido los puntos. A ver, primero obtuvimos 1, 0, 0, 0, 1, 0, y por otro lado obtuvimos raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2, 1 menos raíz de 2, y finalmente el punto menos raíz de 2 entre 2, también negativo, menos raíz de 2 entre 2, y 1 más raíz de 2. Entonces debemos verificar cuál de esos nos proporciona la distancia más cercana al punto 0, 0 o la distancia más alejada. Entonces, como f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado representa el cuadrado de la distancia, ¿no? Simplemente luego sacamos raíz cuadrada. Representa la distancia al cuadrado de cualquier punto P al origen. Entonces, a ver, f evaluado en 1, 0, 0 será igual a 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 1. F evaluado en 0, 1, 0 será 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, perdón, al revés, ¿no?
a 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, igual a 1. Observe que la distancia, ¿no? La distancia, a ver, si llamamos a ese punto, vamos a llamarlo, vamos a etiquetarlo, ¿no? Vamos a etiquetarlos para no tener que escribirlo. Entonces vamos a escribir a este como P sub 1, P sub 2, P sub 3 y, y este será P sub 4. Voy a etiquetarlo por aquí arriba, P sub 4. Entonces, bien, observe que la distancia de P sub 1 al origen es igual a la raíz cuadrada de 1, que será 1. La distancia de P sub 2 al punto 0, 0 será la raíz cuadrada de 1, que será 1. F evaluado en raíz de 2,2, perdón, raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2 y 1 menos raíz de 2. Esto va a ser lo mismo que tener raíz de 2 entre 2 al cuadrado más raíz de 2 entre 2 al cuadrado más 1 menos raíz de 2 al cuadrado. Bien, y observe que esto va a ser igual a tener 2 entre 4 más 2 entre 4 más, aquí hay que aplicar trinomio cuadrado perfecto, será 1 menos 2 raíz de 2 más 2. Es decir, esto va a ser igual a tener, a ver, esta suma, esto va a dar un medio, aquí nos va a quedar un medio más un medio, simplificamos ahí, más 1 menos 2 raíz de 2 más 2. En general vamos a tener un medio más un medio da 1 más 1, 2 más 2, 4 menos 2 raíz de 2. Y por otro lado tenemos menos raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2, 1 más raíz de 2. Entonces esto nos va a dar lo siguiente, nos va a dar menos raíz de 2 entre 2 al cuadrado más menos raíz de 2 entre 2 al cuadrado más 1 más raíz de 2 entre 2 al cuadrado. Y observe que nos va a dar exactamente lo mismo, pero con positivo, porque nos va a quedar al final, cuando apliquemos el trinomio cuadrado perfecto, en vez de menos raíz de 2, menos 2 raíz de 2 va a quedar más 2 raíz de 2. Es decir, al final esto va a ser 4 más 2 raíz de 2, haciendo un cálculo similar al anterior. Entonces, podemos observar lo siguiente. Esto es mayor que 1 y esto también es mayor que 1. Pero, es decir, con esto estoy diciendo lo siguiente. Eh, ellos van a corresponder a puntos máximos, ¿cierto? Y los dos puntos 1,0, 0 y 0,1,0 corresponden al mínimo y entonces como ellos coinciden, los dos corresponderían la distancia más corta del origen, la distancia más corta de la elipse al origen sería 1, pero se obtienen 2 puntos. Pero para la distancia más lejana, tenemos que escoger la que nos dio con mayor valor, que va a ser la de 4 más 2 raíz de 2. Entonces, en conclusión, la distancia más cercana eh, al origen, a ver, es 1 y se obtiene en los puntos 1, 0, 0 y 0, 1, 1.
sobre la elipse de intercepción, ¿no? Sobre la elipse. Y la distancia más lejana es 4 más raíz de 2 y se obtiene en el punto menos raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2, 1 más raíz de 2 sobre la elipse. Entonces, aquí es importante tener en cuenta el hecho de que si bien para estos dos puntos eh, corresponden a máximos, eh, como nos están preguntando es por la más lejana, entonces hay que compararlos entre ellos y ahí tenemos que elegir la que nos da mayor, que en este caso será esta. Y la más cercana pues coincide, la distancia de los dos puntos al origen es la misma, entonces se hay que considerar los dos allí. ¿Listo?